Para aqueles que dizem, eu nunca he visto milagro, pois tuvimos 2 em 2 dias. E milagro. O sea, foi fantástico. Deus guiou, escute isso, Deus guiou a polícia até onde estava a hija de Pepe. Assim diz assim. Deus los guiou. A muchacha está bem, está com Pepe. Pepe não está hoje aqui porque foi de piquenique com sua hija e toda sua família. Sara se está recuperando, pero entraram 10 médicos para amputar sua mão. Suena feio, não? Pero assim é. Le van a amputar sua mão. Dijeron, salvamos tu corpo amputando tu mão. E oramos por ela, crendo em Deus de todo poder. E oramos e dijimos, Sara, vas a entrar completa e sairás completa. Deus não juega. Quando os médicos abriram sua mão, encontraram o câncer flotando. Flotando. Esse foi o termo que usaram eles. Com uma pinça, suturem, já. A operação estava programada para 5 ou 6 horas. Durou menos de 1 hora. E os médicos todavia estão pensando, o que passou? ¿Sabe por quê? Porque eles tinham, na sala, no quirófano, o estúdio, e aí estava. Não havia como salvar sua mão. Iam amputar 2 dedos primeiro, depois um terceiro dedo, depois toda a mão. Então os médicos ahorita estão em juntas perguntando, o que foi o que passou? O resultado era esse. Pero Deus entrou e Deus disse, aqui mando eu. Com todo respeito, temos médicos em Graça e Paz, los amamos, pero os próprios médicos de aqui sabem que Jesucristo é médico de médicos e Senhor de senhores. Eles são os primeiros que reconhecem. Por lo tanto, increíble. Eu não pensei nunca em repetir o tema de alguma predicação, nunca lo hice. Eu hice los mansos. Eu les comentei que não era uma série sobre as bem-aventuranças e terminou sendo. Não foi minha ideia. Eu prediquei as bem-aventuranças em um solo sermão, se acordarão hace alguns anos, ponto por ponto, pero ahorita nos enfocamos em cada aspecto desse sermão. Regressemos a Mateus, por favor. Mateus 5, versículo 5. Se bem-aventurados, de verdade felizes, isso é bem-aventurado. Macário, já sabe a palavra em grego, Macário, que é mais que título de uma película mexicana, é bem-aventurado em grego. Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por heredade. Quer dizer aí Mateus 5, 5? Escute-me, por favor. A afirmação que Jesucristo hace nesse versículo foi comovedora para a audiência que estava aí presente há 2000 anos. De hecho, Jesus dijo coisas absolutamente estranhas em seu primeiro sermão público. Cada frase que usava, entre a multitud, se miravam e diziam, ¿escuchaste isso? ¿Es en serio? Te vou explicar por quê. Dijo coisas absolutamente estranhas em seu primeiro sermão. ¿Sabe por quê? Porque essa multitud sabia como ser orgulhosos espiritualmente. Eles sabiam como ser autossuficientes. Ao menos lo intentavam. Sabiam como julgar a ser piadosos e não lo eram. Sabiam ser religiosos e isso lo hacían muito bem. De verdade eram muito buenos com a forma, pero se les olvidou o fondo, forma e fondo. Pensavam que eram o grupo de los elegidos. Pensavam que podiam sobreviver em sua própria fortaleza, em sua própria sabedoria e com seus próprios recursos. ¿Para que Deus? Deus já nos abandonou, era o que pensavam eles. A última vez que lo escuchamos foi com Malaquías, há 432 anos. Deus já não nos habla, Deus já não está, Deus ha muerto. Assim pensavam os judíos. ¿Dónde está Jeová, el que hizo tantos milagros?
el que abrió el mar, ¿dónde está? No, ya se fue, ya nos dejó. Sin embargo, esperaban que algún día el Mesías llegara. Y esperaban que el Mesías les dijera eso. Estoy aquí para felicitar a todos ustedes por su gran y maravillosa religiosidad, pueblo mío. Estoy aquí para felicitarlos por su espiritualidad tan maravillosa. Estoy aquí para decirles que Dios ha visto todo desde el cielo y está muy, pero muy contento con ustedes. De hecho, ustedes son muy buenos. Felicidades. Es lo que esperaban ellos. Y vino el Mesías y los tumbó a todos. Y les dijo, ustedes están mal. El Señor Jesús abrió su ministerio público. Fue la primera vez que predicó en público y empezó con todo. El versículo 3, que ya lo leímos, el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dijeron, ¿cómo? No aquellos que creen que son justos, sino aquellos que saben que son pecadores. Una enorme diferencia. Y siguió. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. No aquellos que están felices consigo mismos, sino aquellos que están tristes por su propia situación de pecado. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No aquellos que son orgullosos, sino aquellos que son humildes. 3 balazos, uno tras otro, en su primera predicación. Claro que no entendieron nada. No era lo que ellos esperaban, porque dependían de su espiritualidad, de su orgullo, y Jesús lo tumbó todo la primera vez que abrió la boca en público. Déjenme darles algo de contexto histórico para que entendan por qué estaban así. En el año 63 antes de Cristo, Pompeyo, el emperador Pompeyo, había conquistado a Palestina para Roma. Y de esta manera, la independencia judía llegó a su final. Se acabó. Por cierto, esa independencia fue lograda a través de una guerra contra Grecia, la rebelión de los macabeos. Pelearon contra Grecia, dominaba Jerusalén. Los macabeos, una familia muy numerosa, se unieron, derribaron a los griegos, dijeron, somos libres. En 63, Roma entró. Y Roma dijo, no queremos pelear contra Grecia, deje que ellos se maten. Y peleamos con el que sobreviva. Pues fue Jerusalén. Y ahí fue donde Roma entró. No pasó mucho tiempo y llegó Roma. A partir del año 63 a.C., la tierra era gobernada en parte por reyes herodianos. ¿Quién eran los herodianos? Los herodianos eran una familia, Herodes ahí está, de reyes designados por César. Y además de reyes herodianos, que no eran ni judíos ni nada, él dio al pueblo de Palestina procuradores y gobernadores. Entre los más famosos está Pilato, el que conocemos hoy, Poncio Pilato. Literalmente los judíos despreciaban la opresión romana, claro. De hecho, ni siquiera la reconocían. Tenían el pie de Roma en su cuello, apretando, y decían, no, todo está bien, todo está bien, no pasa nada. Negaban su propia realidad. Tanto es así que cuando Jesús les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijeron, ¿somos libres? ¿Somos hijos de Abraham? Jamás hemos sido esclavos. Da risa. Fueron esclavos de los persas, de los asirios, de los sirios, de Babilonia y de los romanos. Los 5 imperios. Pero negaban su propia condición. Eran muy buenos para ser esclavos. Una afirmación muy torpe, porque sí habían sido esclavos. La esperanza de restauración político-religiosa no era para ellos nada más que un sueño. Israel estaba bajo el poder romano
y en sus corazones ardía la esperanza de un Mesías libertador. ¿Cuándo vendrá ese Mesías? De hecho, la esperanza ardía tanto en sus corazones que produjo un montón de falsos Mesías. Eusébio de Cesarea, historiador judío, escribe una frase curiosa y dice así: y por aquí andan 25 Jesuses, pero solo uno es el verdadero, lo conocí. Flávio Josefo dizia, Flávio Josefo não viveu na época de Cristo, pero mencionava que na época em que vino esse carpinteiro, que lo colocaram como rei, Cristo, haviam outros Jesus caminhando por Palestina, estavam por todos lados. Los celotes, já hablamos de ellos, um grupo religioso de judaísmo, los celotes simplesmente dijeron: bueno, já basta, não podemos esperar al Mesías, matemos a los romanos. E Judas era parte desse grupo. Eram assassinos, eram sicários, e estavam listos para matar a romanos e conquistar a Jerusalém. Assassinavam a qualquer pessoa romana importante, levavam a cabo operações de sabotagem e terrorismo, porque assim era. E o único que provocaram foi a fúria de Roma. Os romanos veniam com todo outra vez. Tanto é assim que no ano 70, os romanos dijeron: se acabou, acabem com Jerusalém. Aí temos a destruição do templo em Jerusalém. Cristo dijo: não quedará pedra sobre pedra que não seja quitada. Acuérdense. E sim, literalmente quitaram as pedras, porque o oro se derretía por el incendio en la ciudad y el oro líquido se metía entre las piedras del templo. Por eso quitaron piedra sobre piedra. El gran secreto judío que nadie habla, la gran vergüenza judía que nadie cuestiona, es que no fue Tito Vespasiano quien demolió el templo. Tito Vespasiano, que después fue emperador, era un arquitecto. Dijo a sus soldados: acaben con todo, pero no toquen el templo. Es maravilloso. Arquitectónicamente es hermoso, no lo toquen. Y uno dice: entonces, pastor, se fueron los romanos, ¿quién fue? Los judíos. Ellos mismos profanaron su propio templo. ¿Por qué? Por el oro. Por el oro. Ningún judío va a reconocer eso, solo un judío convertido. Gracias a Dios. Podemos llegar a decir: no fueron los romanos. Los romanos sí acabaron con Jerusalén, mataron a 1.132.000 personas, acabando con toda Jerusalén. Es el número de los muertos. Pero no tocaron el templo. Entonces los judíos subieron a la montaña del templo, robaron las puertas de Nicanor, que eran puertas de oro enormes, que separaban el atrio de las mujeres, de los levitas. Las famosas puertas eternas del Salmo son estas. Robaron las puertas. Hoy en día hay muchos escudos romanos hechos con esas puertas, porque los judíos robaron las puertas, hicieron lingotes de oro y vendieron a los romanos. Bueno, historia, nada más para que vean cómo eran. No quedará pedra sobre pedra. Tito Vespasiano entra, mata más de 1 millón de personas, pero el templo fue destruido por los propios judíos, ávidos por el oro derretido que se metía entre las piedras. Eso no fue lo peor. Entre el año 132 y 135 después de Cristo, Adriano, el emperador en turno, vino desde Roma y fue por toda la tierra de Israel matando a personas. Muchas personas, destruyendo ciudades. Y literalmente aplastó a Israel y le quitó su autonomía e identidad nacional. Israel jamás volvió a ser el mismo. Les digo eso para que tengan una idea de lo que ellos querían. Los judíos querían a un Mesías militar que matara. Querían a alguien que destronara a Roma. Los celotes creían que se podía hacer eso de manera violenta. Los fariseos creían que el Mesías vendría a matar a los romanos. Se equivocaron. Jesús no vino a eso. ¿Por qué? Escuche bien eso. Antes
de que pudiera ser una independencia judía, tendría que haber una salvación judía. Esa primero, después la otra. El plan de Dios no era lo que ellos pensaban. Y cuando Jesús comenzó a hablar en el Sermón del Monte, solo podemos imaginar la reacción de ellos. ¿Sabe por qué juntó tanta gente? Porque dijeron, mira, ese es el Mesías. Y ahorita nos va a dar la táctica militar para que de aquí marchemos al Areópago a acabar con romanos. Y Cristo empieza, bienaventurado. Los tumbó a todos. Dijeron, ¿cómo? ¿De qué está hablando este? Simplesmente ele não era el Mesías que ellos esperavam. Tanto es assim que quando tiveram a oportunidade de vingança, la tomaram. ¿Te acuerdas disso? La plaza enfrente. ¿Qué hacemos con ese? Crucifíquenlo. Essa foi a vingança. Ahora entendes por quê. E aqui está el Cristo, que nunca ha hecho nada. Por 3 años y medio sanó a todos ustedes. Pero no ha hecho nada. Pero aquí está Barrabás, que ha violado a tus hijas, ha matado a tus hijos, ha robado tu casa. Dígame, ¿a quién liberto? A Barrabás. Así. ¿Y qué hago con ese? Mátenlo. Porque no es nuestro Mesías. Por eso decidieron hacerlo. Increíble. Todo comenzó aquí. Sermón del Monte. Porque la primera vez que le oyeron hablar, dijo, los mansos heredarán la tierra. Claro que esto prepara el escenario para lo que él dijo en su sermón. Y lo que dijo fue, escuche eso, no son los autosuficientes, no son los que se creen santos, no son los orgullosos o los fuertes o los arrogantes. No son los religiosos los que entran en mi reino. No. Solo los quebrantados y los que lloran. Los mansos y los hambrientos y los sedientos y los misericordiosos y los puros y los pacificadores y los perseguidos y los que están calumniados y los que nunca se vengan. Esses son los ciudadanos de mi reino. Y la multitud guardó silencio. No puede ser. Los acabó con ese sermón. No lo podían creer. Este no puede ser el Mesías, así decían ellos. Fue un mensaje revolucionario. Revolucionario. Para entenderlo, Mateo 5:5, tenemos que hacer preguntas. Aquí está la primera. Después de ese contexto, pastor, ¿qué significa ser manso entonces? ¿Qué significa ser manso? Bueno, debemos responder a esta pregunta porque si las únicas personas felices, bienaventuradas, son personas mansas y queremos ser felices, más vale que sepamos qué significa la mansedumbre. Más nos vale. El concepto de manso, del versículo 5, se deriva de reconocer nuestra pobreza espiritual, del versículo 3, y llorar por nuestros pecados, versículo 4. Todo el sermón está conectado. Es como una escalera, peldaño por peldaño. La palabra manso en su original es spraus en griego. La palabra manso es spraus. ¿Qué significa, pastor, en su original? Significa alguien gentil, alguien con un corazón tierno, alguien paciente. Ese es ser manso, según la palabra spraus que está ahí en su original. Ahora escuchen, con frecuencia la palabra también era usada para describir una medicina suave, que te tranquilizaba, spraus, manso. Otras veces se usaba para describir una brisa que refresca tu rostro en el calor, spraus, manso. Y otras veces se usaba para describir a un potro salvaje, a un caballo salvaje que había sido quebrantado, domesticado y que ahora era bueno. Spraus.
Y además fue una característica de Jesucristo. En Mateo 21:5 y 2 Corintios 10:1 vemos ahí la mansedumbre de Cristo. La mansedumbre de Cristo. Ahora, hay que aclarar que esta palabra no es una debilidad, es una fortaleza. Ser manso es una fortaleza, no una debilidad. Y aplicada a Cristo, te voy a definir mansedumbre aplicada a Jesucristo. Significa extremo poder bajo perfecto control. Eso es manso. Extremo poder bajo perfecto control. Si no fuera así, tú y yo no estaríamos aquí hoy. ¿O acaso creen que Cristo no sintió dolor con clavos en sus manos y pies y espinos en la cabeza? ¿Acaso crees que no sintió dolor siendo torturado por horas? ¿Acaso crees que no sintió dolor cargando una cruz de 95 kilos, deshidratado, herido, desnudo, humillado y lastimado? Claro que sintió dolor. Si en el camino, que no sabemos cuál fue, si en el camino hacia el Calvario, Cristo hubiera pensado, ¿sabe qué? Me duele. Tú y yo no estaríamos aquí. 12 legiones de ángeles lo cuidaban. Lo dijo a Pedro, acuérdense. Y la noche que fue arrestado, Pedro, ¿no sabes que si yo quiero el Padre envía 12 legiones de ángeles que me cuiden? 72,000 ángeles. Uno solito matou 185,000 asírios, que podem ser 72,000. Os que vêm a graça e paz, os 3 que vêm sempre, de verdade, uno los mira e diz, Deus mío, se esses são assim, como será aquele que los criou? Se esses são assim de poderosos, com ojos de fuego, a llama entra e sale. El que se para aqui atrás repasa isso com sua cabeça. Los que lo vemos, de verdade, dá pânico. Pânico bueno, pero pânico. Ele tinha 72,000 como este que lo cuidavam. Se ele hubiera pensado, já não quero, botando a cruz, 72,000 ángeles transformariam a terra em ceniza, el sistema solar en rocas, el universo en basura, borrón y cuenta nueva. ¿Sabe o que es eso? Mansedumbre, extremo poder, bajo perfecto control. Controló lo que pensaba aún en medio de su dolor. Mansedumbre. Felices los mansos. Esto es lo que Cristo dijo que caracterizaba a la gente de su reino. No se están defendiendo a sí mismos, a sí mismas. No están corriendo por todos lados tratando de buscar lo que merecen. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo no merecemos nada. Põe en tu corazón eso. Nadie entra al cielo por merecimiento propio. Entramos allá por los méritos de Jesucristo en la cruz. Ubiquémonos todos, ¿eh? Isso foi choque para os judíos que escutaram. Bem-aventurados os mansos. Passaram todo o tempo defendendo sua própria santidade e eram hipócritas. Nunca entraram a seu reino porque não conheceram o significado da palavra mansedumbre, porque não eram mansos. Seu poder estava fora de controle. Estavam destroçando a cada pessoa que los ofendia. Isso não é mansedumbre, isso é soberbia. A pergunta número 2. Como se manifiesta a mansedumbre? Já vimos que é ser manso. Como se manifiesta a mansedumbre? Bueno, vamos entender melhor se vemos isso na prática. E te traje aqui 3 histórias rápidas. Em Gênesis 13, temos o chamamento de Abraham. Abraham, de Ur de los Caldeos. Deja todo o que tengas, Abraham, e vem comigo. Lo más curioso es que no vas a encontrar aquí que Abraham preguntara, ¿dónde, Señor? No, tú sígueme. Deja todo. Deja tu comercio, tus negocios, tu palacio, todo. Y ven conmigo. Pero junto con él fue Lot, su sobrino. Lot, el problemático Lot.
Te voy a leer algo. Génesis 13, del 5 al 9. Também Lot, que andava com Abrão, porque todavía era Abrão, acuérdense, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitassem juntos, pois sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. O sea, peleaban entre ellos y también había enemigos alrededor. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, tío y sobrino. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Simplesmente Abraham dejó que su sobrino escogiera primero, pero el pacto era con él, no con Lot. Acuérdense de eso. Hijo, yo hago lo que yo quiero, lo que yo quiera, y lo que sobra es tuyo. No, escoge tú primero, hijo. ¿Sabe qué es eso? Mansedumbre. Ese es hermanos. Escoge tú primero. Tenemos a José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, declarado muerto por sus hermanos, y 18 años después se reencuentran. 18 años después, pero resulta que José era el dueño del mundo en ese momento. Estaba Faraón, dueño de todo, y un poquito bajo Faraón, José. Algunos dirían, la venganza. Los perdonó, los alimentó, les dio tierra. Isso é ser manso. Isso é ser manso. Teremos a Davi perseguido por Saúl. Saúl a cada rato lo mandava chamar, llama, e que toque a harpa. E venia Davi, não? E quando Davi entrava a la sala del trono, Saúl agarrava uma lança e levantava a lança. E passava a lança e clavava na parede. E Davi saía correndo. Ah, não, me equivoquei, me confundi de inimigo. Llama outra vez. E Davi iba outra vez. E outra lança na parede. Eu creio que Saúl agotou as lanças que havia no palácio. Quedaram todas clavadas na parede. E um dia, Davi teve a oportunidade de matar a Saúl e acabar com isso. Não lo hizo. Ele cortou um pedaço de seu manto e lo guardou. Aqui está. Eu poderia haver te matado e não lo hice. Sabe o que é isso? Mansedumbre. Porque mía no es la venganza, es de Jehová. El reino de Dios está ocupado por personas mansas. Y eso es lo que Jesús estaba predicando. Los judíos no estaban listos para entender el concepto, para nada. Lo mataron. Uzías fue un rey excepcional. Uzías no era bipolar, pero tuvo 2 etapas de su vida. Empezó muy bien, terminó muy mal. Uzías fue un rey excepcional. Estuvo en guerra contra los filisteos, los expulsó de la tierra y construyó ciudades, y todo con la ayuda de Jehová. Segundo de Crónicas 26 dice así la palabra, versículo 12 y versículo 13. Estamos hablando de felices los mansos, pero hay un contexto por atrás. Segundo de Crónicas 26, versículo 12 y versículo 13. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2.600, perdón. 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra. Escuche el número. 307.500 guerreros poderosos. Enorme era el ejército. Poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Casi que era 1/3 de millón su ejército. Un ejército invencible, un ejército poderosísimo. Sigue la historia. Segundo de Crónicas 26, versículo 14 y 15. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, que son armaduras que se ponen en el pecho, arcos y ondas para tirar pedras. Y hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Mandó hacer mega catapultas
y monstruosas, son máquinas para aventar lanzas enormes. Bueno, todo eso fue hecho en Jerusalén, como ballestas gigantescas, ¿no? Eran ballestas gigantescas. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Tenía los mejores ingenieros, los mejores soldados, las mejores armas. Literalmente tenía una maquinaria militar fantástica. Y su nombre se esparció por todos lados. Usías, ¿quién como Usías? Y entonces sucedió la catástrofe. Sucedió la tragedia. Ahí mismo, versículo 16 al 18. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¡Wow! Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, qué valientes, ¿no? Y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para la gloria delante de Jehová Dios. Wow. Solo hubo un grupo de personas en la historia a la cual se les permitió quemar incienso ante Jehová, y eran los sacerdotes. Nadie más. Ningún rey, sacerdotes. Pero a Usías se le ocurrió la fantástica idea de que era tan grande, tan invencible, tan bueno, tan superior, que era mejor que los sacerdotes. ¿Cuál fue el resultado? De versículo 19 al 21. Estaba en el templo, allá adentro. Azarías lo confronta. Y sucedió eso. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en su frente. ¡Pum! De inmediato, lepra. Delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Así terminó Usías. Cuando un hombre es orgulloso, cuando alguien es orgulloso, inevitablemente va a ofender a Dios defendiéndose a sí mismo, porque no cree que Jehová sea capaz de hacerlo. Cuando un hombre es manso, agradará a Dios, porque no tiene necesidad de defenderse a sí mismo. En otras palabras, mansedumbre es confiar en la defensa de Dios. Eso es ser manso. Defende-me tú, Senhor. E Deus te disse: haz tu lado, ahora entro yo. Porque o eres tú o soy yo, dice el Señor. Tercera pregunta: ¿cuál es el resultado de ser manso? ¿Qué gano con eso? El pasaje dice: bienaventurados los mansos. O sea, ¿quieres ser feliz? Ok, eso es lo que significa. Serás feliz, pero sé manso. Y hay otra promesa: recibirán la tierra por heredad. Isso é muito importante. Recibirán la tierra por heredad. Originalmente, sabemos, Jehová había prometido a Israel tierra. Hay personas que piensan en ese concepto y se quedan ahí, pero no es lo que el versículo está diciendo. No es eso. Antes de eso, Dios le había dado tierra al hombre. ¿Dónde, pastor? En Génesis. El pecado rompió con la promesa, pero ahí está. Génesis 1, versículo 28. Y los bendijo Dios, y
y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Tome el control y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La promesa era esa. ¿Quieren vivir en el Edén otra vez? Sean mansos. ¿Quieren regresar a ese estado de complicidad amorosa entre Dios y ustedes? Sean mansos y la tierra será de ustedes. Dios le dio dominio al hombre sobre toda la tierra. Y lo que Él está diciendo es que cuando te conviertes en cristiano y eres manso, entras al reino y recibes parte de la herencia original. El paraíso recuperado, el Edén otra vez, porque un día, iglesia, tú y yo reinaremos con Cristo aquí en la tierra, y la tierra será nuestra. ¿Están aquí, verdad? Antes de todo, la tierra por herencia. Dios prometió tierra a los judíos y nunca la obtuvieron completamente. ¿Sabías eso? Nunca dominaron todo lo que Dios le había dado. Siempre tuvieron una posesión parcial. Aún la actualidad. Te voy a decir una cosa. En Israel hoy en día, la población es de 8 millones de personas. En Brasil hay 7 millones de judíos. Casi van a la par. ¿Cómo se explica eso? No quisieron la tierra por herencia, porque no quisieron ser mansos. ¿Ves el mapa de Israel hoy? Es una aguja. Y era enorme. Jordania, Cisjordania, parte de África, todo era de ellos. No quisieron porque el precio era ser mansos. Nunca fueron mansos. La mansedumbre no es con ellos, no es para ellos. La promesa original de la tierra a Abraham se extiende hasta el río Éufrates, entrando a Irak. Hoy en día Irak. Hoy en día ni siquiera pueden cruzar el Jordán del otro lado. Ni siquiera. Porque hay problemas. Hay problemas. Hermano y hermana, si eres orgulloso y soberbio, es muy probable, muy posible que no estés en el reino de Dios, que no seas parte del reino de Dios. Pastor, pero soy cristiano, ok, te felicito, pero eres manso. Porque hay un montón de cristianos violentos. La palabra heredad, que está ahí, en su original, la palabra griega es kleronomeo. Kleronomeo. Yo no quiero que aprendas griego, solo si estás en nuestro instituto bíblico, con la hermana Rocío, pero el contexto es este. Kleronomeo significa recibir una porción designada a ti. Recibe, aquí está, pero manténla. Dios prometió, Dios lo estableció y el hombre no quiso. ¿El precio cuál era? Ser manso. No soy manso, déjalo así. Salmo 37, versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hay cristianos que preguntan, pastor, ¿por qué a los malos les va tan bien? ¿No? ¿Por qué a esos filisteos incircuncisos no les pasa nada? No te preocupes. Ocúpate de agradar a Dios. La tierra un día será tuya. Simplemente encomienda tu camino a Jehová. Confía en Él. Deleítate en Él. Y Él te dará los deseos de tu corazón. Descansa en Él. Ser manso es descansar en Dios. Son 5 preguntas. Número 4. Estamos entendendo o que é ser manso. ¿Por qué es necesaria la mansedumbre? Ahora sí, agárrate. Si hasta ese momento no te ha caído el 20, ahora sí te va a caer. ¿Okay? Explícame por qué es necesaria la mansedumbre. Ok. Por 4 razones. La primera, y ahí está, porque solo los mansos pueden ser salvos. Directo y a la cabeza, ni modo. Solo los mansos alcanzan salvación. Salmo 149, versículo 4, porque Jehová
tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Si no vienes a Dios, y tú que me estás viendo por internet, si no vienes a Dios con espíritu quebrantado, llorando por su pecado y en completa humildad delante de su santidad, no aceptarás la salvación. Tú y yo conocemos a personas así, predicamos y no quiero. Bueno, rechazan a Cristo y rechazan la salvación. Solo los mansos son salvos. Porque esa era la mansedumbre. Punto número 2, no puedes recibir la palabra de Dios a menos que seas manso. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué la mansedumbre es necesaria? Número 3, no puedes dar testimonio si no eres manso. 1 de Pedro 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, no con peleas, no con gritos, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sabe qué es eso? ¿Por qué eres cristiano? Explica, sin gritar, sin ofender. Número 4, no puedes glorificar a Dios si no eres manso. 1 de Pedro 3, versículo 3 y versículo 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Adorna su interior con mansedumbre. No hay nada malo que se vistan bien. Vístate lo mejor que puedas. Vístete bien, claro. No, eso no habla. Porque hay personas que agarran ese versículo y dicen, ¿sabe qué? No me voy a peinar, ni me voy a bañar, nada. No, tampoco. Eso de peinado ostentoso, en griego, es una palabra que designa que las hermanitas que eran ricas iban al culto con oro en su cabello. Agarraba aceite de olivo, pasaba en su cabello y una esclava les aventaba oro. El original dice trenzas de oro, pero debido a nuestra traducción, peinado ostentoso, no. El original dice trenzas de oro. Hermanas que eran ricas y como querían humillar a las hermanas pobres de la iglesia, llenaban su cabeza de oro. Y la palabra es, ¿por qué traes oro afuera y no oro adentro de tu corazón? Es esto, pero no tiene nada que ver con que se arreglen. Arréglense, por favor. ¿Okay? Arréglense, por favor. Quinta y última pregunta. ¿Cuántos dicen amén? Estás pensando, gracias a Dios llegó al final, ¿no? ¿Cómo sé si soy manso? Buena pregunta, ¿no? Hasta después de todo eso, ¿cómo sé si soy manso o no? Muy bien. Tienes que responder algunas preguntas. La primera es, ¿tienes dominio propio? ¿O te enojas, reaccionas y buscas venganza? Esa es la primera pregunta que tienes que contestar tú mismo. En segundo lugar, ¿respondo humildemente en obediencia a la palabra o grito y me harto? En tercer lugar, ¿soy un pacificador? ¿Soy una pacificadora? Porque como pueden ver, eso es mansedumbre, eso es ser manso. La mansedumbre perdona, restaura y siempre busca la paz. Siempre. Eso es ser manso. En cuarto lugar, ¿recibo bien la crítica y respeto a los que me critican? Segundo de Timoteo capítulo 2, versículos 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Siempre que tengas un problema con alguien, ve a Cristo en la persona, no el problema. Tú no sabes si de mañana esa persona se convierte y se acerca a ti para consejería.
Formúlense essas perguntas e vão ver se são mansos ou não. Vê se conhece a mansedumbre real. E para terminar, vou resumir todo esse sermão em uma frase. Ok? Há pessoas pensando, pastor, hubieras empezado por aí. Uma sola frase. La mansedumbre significa haber terminado comigo para sempre. Mansedumbre é isso. Haver terminado comigo para sempre. Pablo dizia, não? Já não vivo eu, sino Cristo vive em mim. Se põem de pé, por favor. E vou pedir a los que queiram que venham ao altar e hablem com Jesucristo. Não tarde muito, não se tarda nada. Los que preferem estar aí, adelante, não é problema, pero hablem com Ele, ok? Sentado, parado, hincado, acostado, como seja, pero hablem com Ele. E dile, Senhor, eu quero ser manso. Eu não quero ser como sou. Porque descubro, Senhor, que quizá todavía não esté em tu reino, aunque seja cristiano e cristiana. Ayúdame, Senhor, a ser manso, como tu eres manso. Controla mis instintos carnales. Porque todos nosotros en este lugar hemos cometido tonterías de violencia. Todos nosotros hemos sido violentos alguna que otra vez en la vida. E justificamos a violência com base em que eles lo buscaram, ella lo hizo. Não. A mansedumbre é coisa nuestra, Senhor. Aí em tu coração, habla com Ele. Abre tu coração e diz, Senhor, aqui estou em tu presença. Ajuda-me a partir de hoje a pensar melhor as coisas, a não actuar por instinto, a não actuar com violência. Ajuda-me, Senhor, a ser melhor de lo que sou. De lo contrário, Senhor, não heredaré a terra que tu me has dado. Jesucristo camina comigo porque quero caminhar contigo. Espírito Santo de Deus, sople neste lugar, quitando qualquer suciedade que pueda haver em corações, quitando a violência de las mentes perversas, Padre, que buscam vengança, não agradar-te a ti. Quantas vezes tu nos has dicho, Senhor, hasta um lado, mía é a vengança e eu pagarei. Ser manso, Senhor, é confiar em tu defensa, não é a minha, não é a nossa. Haz justiça, como só tu és capaz de fazer. Mansedumbre, aplicada a Cristo, extremo poder, bajo perfeito controle. Pensem nisso. Pensem nisso. Ele, mais que nós, tinha todo o direito de enojar-se, de defender-se. Sin embargo, nos demonstrou a lição mais prática que há sobre a mansedumbre. Tendo poder para hacerlo, não lo hizo. Por isso, graças, Senhor. Graças porque abrimos esse mensagem, Senhor, escuchando 2 milagros. Milagros enormes, Senhor. Para ti não há milagros pequenos, pero estes sí são enormes, Padre. Da perspectiva humana. Estamos seguros que tu continuarás fazendo milagros em graça e paz. Hemos visto no passado, estamos vendo hoje e veremos no futuro, Senhor. A situação aqui é: ou sou eu ou eres tu. E queremos que seas tu em nós. Isso é mansedumbre. Graças, Senhor. Dile graças. Lección aprendida, lección asimilada, ahora lección aplicada. É o que temos que fazer todos. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se ponen de pie, por favor. Sigan orando, pero regresen a sus lugares. Muchas gracias. Muchas gracias. E por que não das um outro aplauso a Jesucristo, verdade? Eu sei que podemos fazê-lo. Eu sei que Ele merece todo aplauso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso.